Bueno, hola chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Estamos aquí? Y Listo, bueno, mucho gusto. Me presento. Eh, Me llamo Andrés Salazar, soy padre de familia y bueno, desde pequeñito bastante conectado con la ciencia, con el arte, con la música y les voy a contar una historia de cómo el espíritu, el conocimiento convergen dentro de desarrollos que tienen que ver con matemáticas, tienen que ver con música, tienen que ver con color. Entonces, a continuación, les voy a hacer la presentación. Me dicen, por favor, si la están viendo. sí, Andrés, perfecto. ¿Sí? Ok. Si hay algo que de pronto me puede incomodar en la pantalla. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo lo llamo la armonía del infinito y más allá. Ya van a entender por qué es este nombre, ¿sí? Y tiene que ver con una conexión entre la ciencia, el arte, el color, la música y toda la relación con la energía, la frecuencia y la vibración. Esto es un proyecto dedicado a mi familia, a mi hija, a mi compañera galáctica Eliana Arenas, a mi niña Ami, la niña de las estrellas, a nuestros padres, familias, Héctor Vitroago, amigo de nosotros de los Aterciopelados, Actalón, Emilio, eh, a mis maestros, profes de música y de matemáticas de San Bartolo y a todas nuestras familias también. Entonces iniciamos este viaje. Bueno, yo empiezo con una frase que me parece muy bonita de uno de las personas más referentes mías, que es Carl Sagan, y es: la imaginación a menudo nos lleva a mundos que nunca fueron, pero sin ella no vamos a ninguna parte. Entonces es muy bonito porque esta frase está muy conectada también a otra de Albert Einstein, y es el poder de la imaginación, que es con la que nosotros estamos en una constante creación. Y cuando se conecta la mente, el espíritu y tu cuerpo, esas creaciones se dan perfectamente. Es como si el universo te hablara o otras fuerzas también te ayudaran y te guiaran tus pasos cuando quieres desarrollar, ya sea un emprendimiento o una idea o una ecuación. Entonces, yo les voy a hablar sobre esto, pero esto lo voy a dejar para el final. Simplemente es para que entiendan el fin, pero aquí el medio sí justifica el fin. Voy a hablar de la conexión entre la música y el color y su correlación con los números primos. Voy a exponerles, es una teoría fabulosa, también cuestionable. Nosotros siempre necesitamos fundamentos, métodos y aprendizajes, pero lo más importante, la teoría, siempre debemos de estar en un constante desaprendizaje, pivotear la información que nos llega y lograr integrarla con otros legos, otros factores que pueda crear esas capas de innovación. ¿Me escuchan? Sí, Andrés, perfecto. Ok, perfecto, listo. Sentí que se había caído. Para que entiendan un poco sobre esto, fue donde aquí yo vi la relación entre los números primos, los vectores que delimitan los colores y dan nacimiento a sus medidas. Allí también es donde entra la creatividad y la mano y observación humana, haciendo los ajustes para entender a través de una espiral cómo se integran los fenómenos matemáticos, físicos, artísticos y la música, de la música y el color. Entonces, a lo último, les voy a explicar esto. Vamos a empezar entonces con el viaje. Entonces, esto empieza en el pasado. Siempre la chispa creativa se mantuvo. Y esto también es un mensaje que le quiero dar a ustedes. Y es que mantengamos siempre esa creatividad. Ha perdurado desde que tengo uso de razón. Es un fuego que se ha mantenido vivo en conexión con el universo y la naturaleza. Y uno de mis propósitos también es el cuidado del corazón de la madre tierra y mi entorno social. Entonces, desde pequeño siempre ha estado esa creatividad. Mariana, como no veo la pantalla, tú me vas diciendo, por favor, si todavía estamos conectados.
Sí, dale, tranquilo. Si llega a pasar algo, yo de una te digo. Claro que sí. Entonces, el otro tema es dentro de mi formación, el colegio. En el colegio, para mí al principio fue muy difícil porque no me adapté bien. Sentía que era demasiada información que nos llenaban todos los días y no me alcanzaban las preguntas, pues porque mi forma de cuestionar entendí ya, pues ya viejo, más adelante, es que yo entro un poco a entender el core de las cosas, de dónde viene, de dónde viene la esencia. Entonces, eran preguntas muy profundas y no me daba la capacidad, llamémosla así, intelectual para lograr ponerme al día con las actividades o también veía como mis compañeros también me superaban en muchos aspectos. Por ejemplo, la matemática era todo un reto para mí y me sentía demasiado lento y también me daba un poco de vergüenza también con los compañeros del colegio. Sin embargo, más adelante llegó la pintura, llegó el arte, llegó la música, la biología, y fue una experiencia fabulosa. Entonces, de manera empírica, fui desarrollando esas habilidades también. Ahora, en la universidad hubo un dilema y era que yo no sabía si escoger música o ingeniería, pero definitivamente sí tomé la decisión por la ingeniería porque en ese entonces, eso fue hace aproximadamente ya 20 años, más de 20 años, eh, para mí era claro de que necesitaba un sostenimiento económico. No podía depender de mis padres, no podía depender de mi familia y era claro que necesitaba forjar mis conocimientos como ingeniero para poder crear esa economía. Sin embargo, me di cuenta que así hubiera escogido música, cuando uno cree en uno mismo, se alcanza el éxito. Entonces, todo depende de la pasión y del propósito, pero por allá se fue mi camino. Entonces, mientras yo más me sumergía en la supervivencia, en la carrera, dejé a un lado todo ese empirismo musical, científico, de observación y quedé en deuda de forjar esas bases que había desarrollado empíricamente de la música. Pero iba floreciendo mis ganas por emprender y esas soluciones que cuidaron el corazón de la madre tierra. Fue ahí ya también que la ingeniería me permitió crear mi modelo de negocio, mi independencia, mi empresa, y de ahí se desarrollaron un montón de soluciones y productos que nos han llevado a vivir en otros países. Mi experiencia social, laboral, la voy a llamar social, inició en el 2001 y terminando mis estudios como ingeniero de sistemas, yo fui empacador del éxito. Y ahí entonces yo me proyecté a los 30 años, yo iba a tener empresa. Y bueno, en el 2002 ya empecé a trabajar con un proyecto social muy bonito con tecnología, que es el proyecto Oriéntate, generando todo un tema de cuidar a los niños a través de transformación digital, que ahora yo sé que esos niños ya no son delincuentes, sino deben de ser unos tesos en tecnología. Sobre mi experiencia, en el 2003, aquí voy a explicar dos rutas importantes, como dos dimensiones, la dimensión de mi formación y la dimensión espiritual y creativa, porque las dos iban siempre en ese camino. Y esto es muy importante, todo lo que se van a encontrar más adelante. Entonces, es acá donde inicié mis trabajos en diferentes tipos de compañías, empresas públicas, Carvajal, creé mi propia empresa que es Cinecore, ahora soy docente y mentor en Neafit, con apps.com, que son transformación de negocios digitales, y trabajamos para el Ministerio de las Telecomunicaciones, terminamos esta semanita. Entonces fue una experiencia bien bonita, donde todo este recorrido me ha llevado a crear una solución para cuidar el corazón de la madre tierra y su entorno social a través de transformación digital que tanto lo necesitamos en este momento. Entonces ahí yo me forjé como ingeniero de sistemas, especialista en gerencia financiera y fui llamado a emprender. Pero paralelamente, dentro de mi ser siempre habitaba ese pequeño científico, esa fuerza que yo dije, listo, toma la ingeniería, pero también necesito esa fuerza creativa, esa pasión que diera balance a mi trabajo. Entonces, desde pequeño tuve esa sed de entender de dónde venía la música, inclusive desde los 5 años he tenido esa posibilidad de tener sueños lúcidos o lo que llaman viajes astrales, y allá inclusive escuchaba una música que no he escuchado en
en la vida, llamémoslo en este plano, pero son unos sonidos muy bien desarrollados, me llamaba también mucho la atención. También jugaba con los números, diseñaba mis propios fractales, eran como mis hobbies. Y una vez también que estuve investigando sobre los solfegios, sobre los chakras, empecé a analizar todos estos temas de la frecuencia, las bajaba al celular y las escuchaba y tuve una experiencia también de despertar unos chakras o esas vórtices o energías o esas cosquillitas que uno siente en algunos puntos del cuerpo también y que te estimulan de una forma diferente tu intuición. Entonces ahí también hubo otra conexión. Entonces era otro mundo, era otro plano, un plano más mágico que se iba desarrollando también, que es desde ese plano donde se va a enfocar esta presentación. La inspiración. Entonces el viaje, definitivamente el viaje es del espíritu, no es del cuerpo, y es co-crear. Entonces un encuentro total con la razón y el corazón. Es una investigación continua y paralelo a mi profesión, como les comenté, mantuve la creatividad y mística creando un balance y equilibrio con mi profesión y dando un propósito adicional en tiempos también difíciles de emprendimiento, o situaciones familiares o todo lo que pasa porque la vida siempre es arriba, abajo, arriba, abajo. Lo ideal es como una espiral. Siempre vamos a estar en una constante creciente, ¿cierto? Pero siempre van a haber unos momentos de reflexión, llamémoslo así. Entonces todo esto me ayudó a mantener también esa búsqueda personal dentro de mi ser, a crear ese hobby, a mirar esa información mística que inclusive la misma tecnología nos la está permitiendo en este momento. Hay que ser muy cuidadosos obviamente con la información y depurarla muy bien, porque todo siempre se debe de, no lo llamemos dudar, pero sí cuestionar. Para mí fue clave estar en contacto con la naturaleza desde pequeño, porque la naturaleza siempre me abrigó con amor, me dio la humildad a ver toda esa magnificencia, alegría, empatía con la madre tierra, preguntándome muchas veces por qué el universo. Mariana, ¿estamos? Sí, Andrés. Perfecto. ¿Y de dónde viene la inspiración? Entonces, hay algo más fuerte que nosotros, y es una intuición que llega desde la fuente cósmica. Abstraigamos el concepto de religión. Para mí sí existe una fuerza muy grande que nos lleva y llamémoslo Dios, llamémoslo cosmos, llamémoslo infinito, llamémoslo no mente, en fin, pero sí hay una fuerza interior que nos lleva y esa fuerza es la que va desde el infinito hasta más allá. Y esa fuerza solo tenemos sed, esa bar de vienen los maestros. Y un maestro no solamente es una persona, un maestro puede ser una información, un maestro puede ser una tecnología, un maestro puede ser un animalito, un maestro puede ser una señal en un sueño onírica o en la vida real que te comunica una información para que tú sigas ese objetivo. Entonces, dentro de eso, recibí unos regalos cuando estaba pequeñito, entre los 4 y 5 años, que fueron claves para mí. Primero, el regalo del universo, que fue haberme dado esos sueños lúcidos, saber volar dentro de mi inconsciente y llegar a otras partes. Y los regalos inolvidables también, como un microscopio que me dio mi familia cuando tenía también 5 añitos y me conectaba también con las hormiguitas, inclusive yo me sacaba sangre para mirar un poquito para mirar cómo eran los glóbulos y todo eso, las hojas, toda esa conexión. Y por ahí había una guitarrita y yo molestaba con esa guitarra como si estuviera tocando, pero obviamente con esas ganas de aprender y de que sonara bien. Entonces me recuerdo fuertemente de esos regalos de la Tierra y del universo. Y mis motivadores y referentes conectores es primero mi familia, mi esposa, mi hija, como les comenté, Héctor Buitrago. Para mí está pues mi madre, mi padre, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, mis maestros de música, mis maestros también de matemáticas. Y eso me ha permitido entonces, y también Carl Sagan, que fue una inspiración cuando yo estaba pequeñito, cuando también tenía unos 7 años más o menos, que solamente teníamos 1 o 2 canales de televisión
y ponían Cosmos y para mí era como si yo estuviera viajando en una nave espacial. Entonces eso fue para mí una conexión infinita. La información inspiradora, la última, la reciente, logré leer unos libros bien bacanos como La curación por la música, Pristigénesis, que es de un amigo de nosotros, Actalon, que ha canalizado un montón de información también que tiene que ver con temas cuánticos, pero fáciles de aprender. Libros como El Ascenso Infinito, El Mundo de los Magos, La música de los números primos, La música de la vida, que es más filosófica, eh, 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 lo que es tema de solfegios, libros de matemáticas que me encontré en Perú al ayudar a un viejito, me lo regaló. Entonces son esos maestros que van llegando y toda una depuración también de carpetas y de información de internet que he venido recopilando también para poder llegar a al siguiente estudio. Ahora sí, vamos al presente. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, Andrés, perfecto. Listo. Entonces, algunas preguntas que me hice para resolver y experimentar esas hipótesis. Entonces, son las siguientes para que entiendan para dónde vamos. Entonces, para mí, con esas bases empíricas de la música, bases empíricas de la matemática, que en la ingeniería me ayudó bastante, pero también no tuve una conexión por la misma forma metodológica que enseñaban. Para unos está bien, para otros no. Yo estaba entre los que para otros me costaba mucho aprender porque necesito masticar más. Entonces, es por eso que me tocó nuevamente reinventarme y buscar mis propios métodos. Entonces, lo primero es qué son los armónicos y por qué se repiten sucesivamente. Entonces, me preguntaba eso. ¿Por qué el patrón de círculo de quintas es diferente al de la escala cromática musical? También me preguntaba, ahorita se van a dar cuenta de estas preguntas, ¿sí? Las grafiqué todas. ¿Por qué son tan importantes las espirales? ¿Cómo se relacionan los colores con la música? ¿Por qué la música tiene 7 notas básicas y el arco iris tiene 7 colores básicos también? ¿Qué son los armónicos y por qué se repiten sucesivamente cuando los toco en diferentes segmentos de la guitarra? Repitiendo un patrón de diferentes tipos de proporciones y con tonos similares más agudos o más bajos. Entonces ahí es donde viene el tema de las octavas, que son las octavas o los ciclos. Para el tema también de frecuencias, de música o hasta de color, que ya se van a dar cuenta también. Porque el patrón de círculo de quintas es diferente al de la escala cromática. ¿Qué es la espiral armónica? ¿Cuál es su ecuación? ¿Cómo puedo programarla y conectar la música y el color? ¿Cómo los armónicos en la música suenan cuando se descompone un número primo, cuando se descomponen en números primos? ¿Existe algún patrón de los números primos en la espiral armónica? ¿Cómo es el color de los números primos? ¿Se puede descomponer el unísono en armónicos fundamentales y volverlos a integrar al unísono? Entonces, eran preguntas así un poco profundas, cómo se conectan los solfegios pitagóricos con las frecuencias y los chakras, y si hay relación entre los colores. Puede sanar la música. Se puede tomar una foto, por ejemplo, esto es una hipótesis, se puede tomar una foto de una flor y con una app y escuchar su frecuencia de acuerdo a su patrón de color o a su patrón también de forma que tiene. Se puede acelerar cultivos de laboratorio entendiendo las frecuencias de las vibraciones y las frecuencias de colores que estimulen su desarrollo. ¿Existe alguna relación de los elementos de la tabla periódica con la frecuencia y con la espiral? Entonces, aquí es donde entro a resolver cada una de esas preguntas y empezamos por la siguiente. ¿Qué son los armónicos y por qué se repiten sucesivamente? Esto lo voy a hacer rápido. Yo no estoy dando una clase, simplemente estoy dando unas bases para que se entienda el fin, que fue esa estructura que les mostré al principio, que después ya se las voy a explicar detalladamente a través de unas programaciones que se han hecho. Entonces, cuando toco los armónicos en diferentes segmentos de la guitarra, observo que se repite un patrón en diferentes proporciones y con tonos similares más agudos o bajos. Entonces, ahí es donde viene el tema de los tonos, de los 12 tonos, o pueden existir otros tonos también, pero vamos a trabajar con estos porque hay diferentes teorías, la hindú, pues la música oriental, la música occidental, pero vamos a trabajar con esto, ¿cierto? Que es como se estructura todo el tema de los ciclos y las frecuencias.
Entonces es aquí donde viene esa segmentación de los armónicos. Es como cuando nosotros jugábamos con una pita y la movíamos y empezaban a generarse esas frecuencias y habían unos puntos allí. Entonces cada vez que nosotros partimos a la mitad, en una tercera parte, en una cuarta parte, en una quinta parte, en una sexta parte, en una tercera parte, si nos vamos dando cuenta, cuando partimos a la mitad, cuando lo partimos a la cuarta parte o cuando partimos en una octava, es lo mismo. Cuando partimos a un tercio, cuando partimos a un sexto, también va a sonar, es lo mismo, pero sonando a una frecuencia diferente. Es decir, esa es la relación que hay en la música y por eso es que a veces escuchamos un la más agudo o un la más bajo. Y bueno, ahí es donde viene también otra pregunta que yo me hice y yo no entendía esto, el círculo de las quintas, ¿sí? Y cómo se correlacionaba también con la escala cromática musical. Para que entiendan, la escala cromática musical es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Otra vez vuelve a y se conecta. Entonces, si tuviéramos eso en una cuerda, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y juntáramos la cuerda, entonces creamos ese círculo. Pero entonces yo también me cuestionaba, ¿y por qué salen las quintas y salen de esa manera? Entonces ya fui profundizando un poco más el entendimiento de todo esto, me fui hasta donde Pitágoras, entendí varias cositas que para mí era muy difícil comprender por esa forma de aprendizaje que yo mismo entendí que debía de mejorar. Entonces, al imaginar que nos rayaba una cuerda, era lo que yo miraba y es como ahí donde se conecta la serie armónica con la geometría. Ahora, para poder ya mirar esto, fueron mis primeras experimentaciones. Esto ha sido una experimentación matemática y es allí donde empecé a revisar el tema de las octavas. Entonces empecé a dibujar, por ejemplo, un círculo en la mitad, el número 1, y arriba seguía el 2, y arriba del 2, Andrés, dejaste de compartir pantalla. ¿sí? Por el resto de su vida. Frank estaba particularmente en riesgo. Dime si ya. Ah, no, sí, ya, ya. Qué Sí, pena. Ujú. listo, tranquilita. ¿Me escuchan bien entonces? Sí, perfecto. Entonces acá fue cuando ya yo empecé a integrar el tema de la música y seguían esas preguntas, cómo se componen las octavas o esa serie armónica cuando yo la envuelvo y la enrollo como en una espiral y junto, por ejemplo, la frecuencia de 2 Hz con 4 Hz, con 8 Hz, con 16 Hz, con 32 Hz, llamémoslo así en este momento, o con 2, con 4, con 8, con 16. Cuando hago esa conexión de esa cuerda y hago las mediciones e identifico esas particiones de las series armónicas, entonces ya me doy cuenta que el 3 no está quedando abajo, sino que está quedando en otro lado, que yo no sabía cómo llegar ahí. Entonces yo empecé a prototipar en Excel, a revisar cómo eran las proporciones, jugaba con círculos, lo hacía como lo hacían nuestros antepasados hace 2000 años, que era utilizando cuerda y una escuadra y un compás. Pero en este caso, para mí, la cuerda, escuadra y compás era Excel, donde ponía los círculos, donde ponía, entonces jugaba con eso, con esa herramienta que siempre he sabido manejar. Entonces eso me permitió como identificar las proporciones, las medidas y bueno, me di cuenta que no lograba tener una coincidencia exacta a lo que estaba buscando. Y era porque el 3 no estaba debajo como una horizontal debajo del 2 que era como yo lo estaba poniendo, sino que estaba unos grados más a la izquierda, si lo miramos pues desde ese punto de vista. Y bueno, fue allí donde me di cuenta que necesitaba seguir investigando. Había algo que me decía, nada, hay que seguir, necesitas sacarte esa duda de la mente para que puedas dar un paso más adelante y entender mejor la música. Entonces fue donde tuve ese llamado y llegó el maestro, la intuición. Y en esas investigaciones me llegó ese maestro, esa información, me llegó la espiral armónica. Entonces esa espiral armónica llega de la siguiente manera. Me di cuenta que sí, el 3 estaba situado en un ángulo diferente a la espiral que había experimentado y sin resultados. Y aunque la investigación de la espiral armónica mostraron una ecuación,
pues estuve leyendo, yo no entendía esa ecuación. Hablaban temas de logaritmos, hablaban temas también de programación, aunque soy ingeniero de sistemas, hay un tema de programación, pero yo no sabía programar en matemáticas. Entonces allí empecé a investigar y a preguntar a maestros músicos, matemáticos, químicos, donde vivíamos nosotros en San Bartolo, y uno de ellos me guió y me orientó para que revisara unas ecuaciones logarítmicas con los diagramas polares. Entonces fue allá donde el reto mío era aprender matemática, en especial la espiral logarítmica, que es esa azulita que vemos abajo. Para que ustedes identifiquen una espiral o la espiral logarítmica, se puede derivar en diferentes tipos de espirales, la de Arquímedes o la Fibonacci, o hay otros tipos de espirales que existen, que fueron creadas para un uso. Por ejemplo, la de Fibonacci está orientada para temas de arte, de pinturas. La de Arquímedes está, no sé, creo que para el estudio de los planetas. Y está esta, la espiral armónica, que es orientada para el tema de la música, su frecuencia y los colores. Hay una integración. Entonces aquí fue donde yo dije, listo, por aquí es el camino, independientemente si no la sé programar, independiente, pero ahí que con la siguiente inquietud y reto, necesito programarla, necesito identificar cuál es su ecuación. No entendía cómo hacerla, no entendía cómo lo habían hecho, y me tocó a mí crear los propios métodos para poder desarrollarla. Fue allí donde tuve ese llamado, y la espiral es un símbolo para los celtas, para todas las religiones, es un símbolo sagrado del infinito y lo eterno. Entonces hay algo bonito, y por eso esta presentación se llama Armonía del Infinito y del Más Allá, porque es como si nos estuviera, como si la luz y que se transforma en color o que se transforma también en música, atravesara todo el cosmos también para llegar hacia nosotros. Entonces, al entrar en profundidad, encontré un estudio en danés, es un lenguaje nórdico de Dinamarca, y tenían la siguiente estructura definida. Ellos ya habían hecho este estudio. Entonces, cuando uno está pensando algo, téngalo por seguro que mínimo 100, 1000 o más personas está pensando lo mismo. Entonces, existe la información. Y fue cuando encontré esto, cómo se desarrollaban los vectores en octavas. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, el 1 sigue el 2, el 4, el 8, el 16, el 3 está en ese ángulo, no está abajo del 1, sino hay un ángulo más o menos de unos 210 grados hacia la izquierda. Y todo esto está totalmente conectado también con las quintas musicales, con las octavas, con el cuarto perfecto, con, bueno, todo lo que tiene que ver con esos lenguajes matemáticos, ¿sí? Ahora, todo esto me llevó a mí entonces a decir, nada, necesito yo crear la ecuación. Ya debo de validar de que efectivamente, si yo confirmo de que esta información que estoy buscando, investigando, es real y lo hago a través de una ecuación, entonces me da la tranquilidad para seguir este experimento, ¿sí? Fue cuando desarrollé la ecuación, y eso fue un proceso bien bonito, porque utilicé dos tipos de herramientas, utilicé MATLAB y utilicé GeoGebra. Entonces, la forma como yo llegué fue una forma muy probabilística, porque yo empecé a buscar como 2pi, recuerden que esto no es clase, pero sí es una pequeña orientación, recuerden que 2pi radianes, cuando uno lo diagrama en un diagrama polar, entonces él te va a caer en 2pi. Y yo lo que hice fue prácticamente fue convertir 2pi, que es 2pi son 6.28. Ese 6.28 lo convertí a el número 2. Entonces eso prácticamente era coger esa espiral, porque recuerden lo que les mencioné al principio, las espirales pueden ser entonces uno puede jugar con ellas y sus distancias, pero siempre se mantiene una estructura, un patrón de comportamiento de esa espiral, ¿sí? Para que pueda seguir su magnificencia. Fue allí entonces cuando logré convertir y entendí a través de probabilidades
cogía en Excel, dividía 6.28 y hasta que llegué más o menos a un ajuste y me di cuenta que sí era posible llegar a 2. Entonces ahí fue cuando empecé a integrar, a buscar herramientas logarítmicas, a utilizar este tipo de artilugios matemáticos para poder entonces identificar la ecuación, y me di cuenta de que la fórmula era 2pi raíz de 2pi de 2 elevado a la teta en un diagrama polar. Eso también se puede convertir en diferentes tipos, en un plano cartesiano ya con seno coseno, o también en otro tipo de plano, por ejemplo, de irracionales también. No me acuerdo cómo se llama el plano de irracional. Que eso es algo que quiero hacer posteriormente, porque está muy conectado al tema de los números primos. Ahora, todo esto me llevó a hacer todo un tema de análisis, a hacer divisiones, ecuaciones, a investigar y a ir engranando poco a poco. Fue cuando entonces lo logré y simulé en MATLAB, y me dio entonces, a través de varios experimentos, me dio la espiral. Ya van a ver por qué es tan importante. Y también utilicé la herramienta de GeoGebra. GeoGebra, estamos todavía, ¿cierto? Sí, Andrés. Listo. Y la herramienta GeoGebra, también desarrollé varios experimentos para poder llegar allí. La diferencia entre MATLAB que tengo en la app y GeoGebra es que GeoGebra permite hacer unas programaciones, poner capas de imágenes, ponerlo en tercera dimensión, simular, jugar, en fin, y es bien agradable también. Lo otro es más rápido, pero lo otro es más calculadora, pero esto ya sí es totalmente para hacer experimentos. Entonces, después de hacer esto, me di cuenta que había unos patrones. Hice todo este proceso, y si ustedes ven aquí unos punticos azules, en donde dice diseño de espiral armónica y puntos primos, entonces ahí integré el color y me di cuenta que había unos patrones, porque hice también los cálculos, y esos patrones estaban orientados con los números primos, ¿sí? Y empezó a generar una secuencia de números primos allí, que está para seguir siendo analizada, y ahorita la vamos a revisar también con el programa que tengo en línea. Entonces de ahí ya llegué al tema de la luz, su color y el sonido, y fue donde me devolví. Ya viajé primero a donde Pitágoras y después ya me tocó viajar a donde Newton, porque Newton no solamente la manzana, Newton investigó demasiado acerca de la luz, de los colores. Él tiene un libro que se llama Óptica de Newton, y él jugaba con el prisma. Y al jugar con el prisma se dio cuenta que este generaba diferentes tipos de colores, y adicionalmente el prisma también, al segmentarse, y al unirlo, como les dije, esa cuerda desde el principio se unía punta con punta, entonces creaba ya el espectro, el círculo cromático de color, ¿sí? Y se dio cuenta que había unas proporciones. Y esas proporciones también él se dio cuenta que estaban relacionadas con la música. Entonces ahí fue donde dije, uy, se conectó ya Pitágoras, se conectó Newton. Newton ya había hecho unos avances también sobre esto. Entonces es bien increíble. Ahora fue cuando Newton encontró todo el tema de las segmentaciones y de cómo se compone la relación de la luz. Y estos fueron pues como parte de sus investigaciones también de la luz. Aquí no estoy hablando de la gravedad, simplemente estoy hablando de la luz, y uno no sabe si esto también tiene que ver con gravedad, ¿cierto? O también con esas formas que necesitamos también seguir buscando, porque yo siento que en este momento, después del 2020, se están desarrollando nuevos emprendimientos, nuevas ciencias, nuevas formas de política, porque ya venimos de un tema de oscurantismo muy bravo, de mucha manipulación, y lo mismo ha pasado décadas atrás, cientos de años atrás, cuando se pasaba por el oscurantismo, llega el Renacimiento, y son esos momentos de luz en los cuales se empiezan a iluminar ideas, proyectos, emprendimientos, líderes, filosofías, para poder hacer cambios positivos, porque si no, olvídense en que nos autodestruimos. Entonces, aquí fue donde yo ya hice la integración con los tres elementos, con la música, la espiral armónica, integrando la música, el color y las frecuencias. Y es donde llegamos entonces
momento, por favor, que se quedó bloqueadito. Entonces, es donde se tomó diferentes tipos de piezas. Tomo la pieza del círculo cromático de Newton. Tomo la pieza del círculo de RGB, que hoy en día se maneja para todo el tema de la cibernética, de la computación. Tomo la espiral armónica y sus octavas, y tomo también el círculo cromático musical. Y todo eso, entonces, al ver que hay una correlación entre estos, los integro. Pongo una capa de uno, pongo una capa de otro, pongo otra capa de otro y creo un artilugio. Y este artilugio, entonces, son estas capas: la espiral armónica, el círculo cromático, el círculo de Newton y ahí es donde ya, y bueno, y ya la capa para mirar los espectros de los colores. Utilizo esos y los integro, y lo que me permite entonces a mí es identificar cómo están relacionadas las frecuencias con el color, cómo están relacionadas las frecuencias con el tono, con el sonido. Puede que hoy en día la música esté, por ejemplo, 440 Hz es la, como se afina, no recuerdo si es la o la sostenido, cómo se afina, pero uno también lo puede afinar como uno quiera, ¿cierto? Puede que para mí 432 sea otra frecuencia. Entonces simplemente saber manejar este artilugio, y no quiero entrar ahí porque los voy a enredar un poquito, pero entonces esto permite generar un espectro de tonos musicales y generar un espectro también de colores. Y lo que me sorprendió fue esto, que fue el principio de la presentación, que prácticamente se creó este artilugio de frecuencia, vibración, energía. Tesla habla de eso, que para conocer el cosmos o para conocer el universo, hay que conocer esa integración de frecuencia, vibración y energía. Y el compás espiral armónico, como lo llamo inicialmente, se puede llamar así, entonces lo que permite es encontrar unos vectores. Si ustedes ven, ahí unos circulitos con unos números, y son los números primos. Empezamos arriba, donde está el 2, de ahí bajamos a 3, que es el azul, de ahí nos vamos al 5, que es un verde, después un verde azul más o menos. De ahí pasamos al 7, que es, eso viene a ser un fucsia, un morado. De ahí ya pasamos, ya no al 8, porque el 8 es la octava del 2, ¿cierto? Entonces ya seguimos. Seguimos entonces el recorrido. Entonces ya de ahí pasamos del 7, pasamos al 11 y encontramos entonces otro tono. Del 11 pasamos al 13, encontramos otro tono. Del 13 ya pasamos al 17, ya no al 16, porque el 16 ya es la octava del ciclo anterior, ¿cierto? Es una octava de ya 8, 16. Entonces así nos vamos yendo en espiral, nos vamos yendo en espiral. Y esto lo que hice fue prácticamente hacer un análisis, porque acá yo no tengo métodos de laboratorio para poder analizar la luz, la energía, todo eso. Entonces esto es una forma de hacerlo con la información que ya está, y al integrarlo nos da unos resultados. Entonces si vemos, iniciemos por ejemplo con el 2, empecemos con el rojo, con el 31. El 31 nos da aproximadamente 496 cuando lo multiplicamos por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, a 496, para poder mirar la frecuencia que ya han sacado los científicos, que dicen que el rojo está más o menos entre 400 Hz y 470 Hz, ¿cierto? Que el naranja está entre 470 Hz y 520 Hz, más o menos. Que el amarillo está entre 520 y 590 Hz. Eso es lo que no tenía Newton. Él no podía hacer estas identificaciones. Él simplemente hizo unas segmentaciones. Está el verde y sus espectros de azules también, el azul, y así sucesivamente. Entonces, al yo multiplicar esos números primos y donde se me ubicaba, me daba una correlación de la frecuencia. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el 17, que es el amarillo, da 544 y está dentro de la frecuencia de ciclos por segundo de 520 y 490. Hay unos que están un poquito desfasados, pero es porque este prisma prácticamente debe tomar en cuenta también no los 7 colores, sino los 12 colores mínimamente.
Entonces, por eso yo le hice unas modificaciones también allí. Y así sucesivamente me di cuenta de que sí estaba relacionada esta espiral armónica con las frecuencias. Es decir, donde yo pongo, donde yo ubico un vector, sé cuál es su color y sé cuál es su frecuencia. Entonces ahí todas esas integraciones permiten llegar. Y adicionalmente lo fantástico de esto también es que encontré un patrón de números primos y de colores primarios, ¿cierto? Aparte de ese patrón también que les mostré al principio, de azules, que ahorita en el programa les voy a mostrar, encontré diferentes tipos de octavas. Entonces en la primera octava que va desde el 2 al 10 hasta el 4, perdón, desde el 2, vámonos hasta el 16, está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Y ahí ya sigue la siguiente octava que es el 17, 19, 23, 29, 31. Ya la siguiente octava ya no es 10, ya 16, 32. Entonces ya sigue la siguiente octava que es, aquí se me, así es 37, 41, así sucesivamente. Y cada uno de ellos les iba asociando los colores que iba identificando. Entonces, a medida de que va aumentando los números primos, también se va mostrando también cómo va creando también un espectro de colores y va mostrando también un desarrollo de colores de creación. ¿Estamos? Sí, Andrés, perfecto. Listo. Después de esto, entonces ya empieza el juego nuevamente, a jugar con esta información, a mirar cómo son las dimensiones del primer ciclo, los que le comenté, del segundo ciclo, cómo va la tercera dimensión, jugar un poco también como el 1 es el círculo, el 2 el cuadrado, el 3 el triángulo, el 5 el pentágono, el 7 es el hectágono, y así. Entonces, porque cada número primo, bueno, ahí el 9 no es un número primo, pero cada número primo también debe tener una figura geométrica prima, no, de un color primo, de tener una figura geométrica prima, es que es único. Y es donde ya entré a jugar con los números primos. Y lo que hice, prácticamente esto es lo que se llama hoy en día data science o ciencia de datos. Y lo que hice fue analizar un poco cómo Gauss, otro ruso que no me acuerdo, Riemann, que es el que más se ha acercado al patrón de los números primos, es a través de una gráfica en función logarítmica, se identifica de tanto rango hasta tanto rango cuántos números primos hay y de acuerdo a ese rango entonces ya se van ubicando los puntos. Eso permite entonces mostrar una correlación. Entonces, la ciencia hoy en día ha sacado ya una información y dice, mire, del 1 al 10.000 o al 100.000 o a los 100 millones o a los 100.000 millones, ahí están estos números primos. Entonces, a través de estas fórmulas matemáticas se permite decir, listo, si yo ubico del 1 al 4 en mi espiral armónica, ¿cuántos números primos hay? Entonces está el 2 y el 3, que es la primera octava, listo. Entonces ahí tengo 2. Listo. Del 8 en la siguiente del ciclo, en el siguiente nivel del 8, ¿cuántos números primos hay? Hay 4. Entonces yo empecé a hacer como todas estas simulaciones y me di cuenta de que había una correlación muy estrecha cuando llegaba a los primeros 10.000. Pero ya después quise ponerla mucho más fuerte e investigué y dije cuántos números primos existen para 100 millones, para 10.000 millones de números. Entonces en internet me dijo, no, hay aproximadamente unos 455 millones de números primos. Entonces yo ya lo que hice fue simular con la ecuación que yo, pues, de la espiral armónica y todo esto, y ahí sí me da un pequeño desfase, que es lo que vemos ahí, ¿cierto? El naranja es más o menos la tendencia, no es más o menos, es la tendencia de los números primos, y el desfase para los 10.000 es lo que se ve ahí. Pero también me cuestiono, porque es que hoy en día los números primos también son utilizados para las encriptaciones, para todo, criptomonedas, bancos, correos electrónicos. Entonces uno no sabe también si la información que nos entregan si es verdad o no es verdad. Entonces ahí es donde uno también se cuestiona, ¿cierto? Y con humildad también saber si por ahí va o hay que hacer también unas mejoras también en las ecuaciones, en fin, pero hay un patrón bien interesante también para revisar.
Entonces todo esto me permitió también pues como hacer una comparación para dónde iban y para ver si había una sucesión también de números primos, que inclusive creo que hay un premio de $1.000.000 para que el que encuentre los números primos. No sé, eso es como para que también pues como se tenga en cuenta. De hecho, dentro de ese premio me acuerdo que estuve leyendo y un ruso logró encontrar también unas ecuaciones, pero no de números primos, sino otras más complejas. Y, y se cansó tanto a veces también de la poca humildad que tienen los científicos que no lo quiso ni siquiera ir a reclamar. Se sintió cansado de la competencia también y de la burocracia que se maneja también en la ciencia. Entonces aquí es donde viene también el tema de ser muy humildes de corazón, que eso es lo que realmente da todo este proceso y todo este da creatividad y desarrollo sano. Evolución. Entonces, hay diferentes tipos de hipótesis. Por ejemplo, hay una correlación también con la tabla periódica. La tabla periódica puede ser inclusive más amigable. No he investigado todavía sobre esto, pero sí sé que la tabla periódica está relacionada también. Se saca el espectro electromagnético de cada una de esos. Yo no sé nada de química, pero simplemente yo soy un buen integrador. Entonces, por ejemplo, el helio, aquí hay un ejemplo, el hidrógeno. Eh, Tiene unas 3 pestañitas de colores acá y también lo busqué por otra fuente y también encontré pues 3, 4 mismas pestañitas. Aquí muestran también cómo entra, pero muestra algo que viene a ser la longitud de onda. Y la longitud de onda se puede transformar también en frecuencia y esa frecuencia la podemos ubicar también en la espiral armónica. Entonces se puede también sacar una huella digital con la espiral armónica de cada uno de los elementos y nos podemos encontrar con algo bien interesante. Me sorprendió fue que cuando ubiqué estos vectores en el hidrógeno, veo como una geometría entre esos vectores, como si entre ellos estuvieran como una oposición que mantiene también su estabilidad a la vez, pero lo estoy viendo desde un plano 2D, pero hay que mirarlo desde otros planos, porque yo creo que en un plano 3D podría inclusive visualizarse mucho mejor. Entonces, listo, ahí es donde están como estas investigaciones y hoy agradezco pues todas estas elecciones, debo también a la academia, a los éxitos laborales, como emprendedor también a la educación, a Dios, al universo, al cosmos. Tengo una hermosa familia, una empresa que cuida el corazón de la madre tierra. Ahora, como les comenté, soy docente y mentor de transformación digital. Y todo esto me ha permitido sostenerme y conectar los conocimientos adquiridos para investigar y continuar navegando los orígenes de la música. Entonces, ahí les cuento un poco sobre esto. Quiero también mostrarles acá las programaciones que he hecho en GeoGebra. Momento que se comparta la pantalla. Estamos todavía, ¿cierto, Mariana? Sí, Andrés, acá estamos. Listo, esperemos que cargue. Ustedes se pueden meter también en GeoGebra y pueden buscar Capitán Galáctico. Ese soy yo. Pero creo que tengo algunas publicaciones privadas. Voy a dejarlas públicas. Esperemos que cargue un momentico, por favor. Bueno, si quieren... si quieren, mientras va cargando, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, con el mayor de los gustos, pues puedo atenderla también. Mientras voy cargando y les voy mostrando estos simuladores, estos experimentos digitales. Si alguno tiene una pregunta, la puede poner en el chat o puede abrir el micrófono y hacerla. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Andrés. Bueno, Laura la tiene. Laura, di. Ay, si quieres ver tú primero. Listo. Andrés, yo viendo que es un tema tan extenso que
en serio es como una recopilación de tantas cosas. Cuando tú iniciaste, ¿cómo supiste en qué punto empezar? Nunca supe en qué punto empezar. Simplemente todo se fue conectando. Lo único que sí supe en qué pensar era esas ganas de aprender algo que siempre ha sido empírico y es la música. Y ese fue mi inicio. Y al empezar, al buscar todo ese core de las cosas, ese núcleo de la información, fue lo que me generó mucha sed de conocimiento para poder como desbloquear esa información interna. Entonces, ahí te respondo, no supe realmente que quería llegar a esto, simplemente las preguntas inclusive se fueron formulando y esos maestros, personas, señales oníricas, reales, en diferentes tipos de formas fueron llegando también. Ok, ¿y piensas llevar esto a algún lado, una publicación o qué tienes pensado? Pues en este momento, como se están conectando todo, sería bien interesante, sería muy interesante, inclusive también trabajarlo de manera colaborativa con otras personas, con estudiantes de la universidad, que yo creo que esto se enriquece a medida de que otras personas van llegando y si la publicación inclusive puede ser co-creativa, creo que llegaríamos muy lejos. Perfecto, muchísimas gracias por tus respuestas. Ahora sí, Laura. Hola, pues yo te quería preguntar qué le dirías a esas personas que son de pronto amantes de la ciencia y por eso mismo menosprecian lo creativo y pues viceversa, porque pasa por ambos lados. Eh, bueno, es una pregunta bien interesante porque es que lo más importante yo creo que no es decirle a ellos, sino decirles a ustedes. Y es siempre mantener esa humildad del corazón. Yo creo que si todos empezamos a cambiar, van a ser ya pocos los que van a ser arrogantes. Y si somos más los que hacemos las cosas desde la libertad, desde el corazón, desde la honestidad, desde el valorar las ideas del otro, así sean soñadoras o así sean simples, creo que es allí donde se crea una nueva evolución también para la humanidad. Entonces yo creo que depende más de nosotros que de ellos. Gracias. A ti. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Les voy a mostrar este simulador. Esto es GeoGebra. Esto es uno de los patrones que he diseñado. Aquí hice la programación en matemática y, por ejemplo, los puntos armónicos son los que están morados y los puntos primos son los que están azules. Solamente lo hice hasta la octava de 256. Entonces, si yo juego con estos puntos armónicos, empiezan a generarme unos vectores también de los números primos, ¿sí? Entonces ahí es como si también esto estuviera, voy a ponerla a rodar solito todo. Vamos a ver si me encuentro aquí las condicionales. A borrar acá. ¿Sí están observando? Sí, Andrés. Andrés, que nos hiciste un paseo maravilloso. Entonces aquí ya se traslada a otra dimensión, ¿la ven? Es como si estuviéramos entrando en otra dimensión. Miren que cada vez que se va alejando, y se va acercando, va mostrando la espiral y va mostrando también una velocidad. Lo tengo en un ciclo. Va creando también un fractal. Si logran visualizarlo, ¿cierto? Sí, sí, se ve súper chévere. Bueno, este es uno de los que se han desarrollado y se va creando unos fractales bien bonitos y los azules son los puntos de los números primos. Para los números primos entre 1 y 256. Se van creando aquí patrones. Y ahora les voy a mostrar la otra ecuación que diseñé hace poquito, que simplifiqué un poco más,
pero aquí quería crear otra forma. Entonces aquí lo que hice fue prácticamente crear la ecuación de la espiral, ¿sí? Entonces aquí la espiral sale desde el centro. Vámonos para el fondo más bien. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí va saliendo la espiral. Y ella misma se va diseñando, ¿cierto? Se va devolviendo. Y acá voy a utilizar los armónicos, para que vayan también saliendo los armónicos a medida que va saliendo la espiral. Voy a darle zoom a esto. Y también aquí arriba, si ustedes ven donde dice es primo, entonces aquí me va diciendo si es verdadero, si es falso, si es verdadero o es falso. Eso no es una ecuación que yo saque si es número primo, es una ecuación que existe en GeoGebra, ¿sí? Pero eso permitiría también meterlo en una tabla, identificar cuáles son los primos e inyectarlos también en la gráfica de una forma mucho más ágil. Entonces ha sido como una evolución de la anterior, pero también muestra como su arte. Sí logran visualizar también, ¿cierto? Sí, sí se ve, Andrés. Listo. Cuando ustedes miren los planetas, se van a dar cuenta de que estamos viajando en una espiral. Y yo creo que la gravedad que nosotros tenemos en la Tierra es un viaje en espiral que estamos teniendo. Nosotros seguimos al Sol, el Sol sigue otro Sol, el otro Sol sigue otro Sol, el otro Sol sigue otro Sol, el otro Sol sigue otro Sol, y así nos vamos hasta el infinito. Y ese es el viaje que nosotros tenemos, un viaje en constante espiral. Entonces creo que se me fue un poquito de más tiempo. Voy a cerrar, voy a dar de compartir para mirar la Dale, pantalla con Andrés. ustedes. Tranquilo. No sé de nuevo si a alguien le haya surgido alguna otra duda o ya todo quedó claro. Yo creo que Bueno, todo quedó muy claro. sí, no, Andrés, muchísimas gracias por compartir. Ay, no, espérate, yo tenía otra duda. Dale. Algo que me surgió fue que, pues como muchas de las teorías y de lo que estudiaste eran pues como cosas muy viejas. Entonces, ¿tú de qué manera, si no estudiaste pues como carreras relacionadas, digamos, con matemáticas, cómo lograste entender por ti mismo tantos conceptos? Bueno, yo creo que aquí se está asomando uno de mis maestros, Actalon, el de Plistigénesis. Hola, bienvenido. No te escuchamos. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, ya te sí. escuchamos. Actalon se los presento. Él es uno de mis maestros, de mis mentores. Y su nombre lo rescata de otra galaxia. Es un científico músico tremendo. Ha estado también en Europa, mostrando también sus nuevos desarrollos, sus nuevas ciencias. Sería muy interesante también, Mariana, más adelante también para Sí. que lo tengan en cuenta, te puedo pasar el contacto. Entonces, la pregunta que me estabas haciendo sobre esa información antigua, si no había estudiado, es eso, es esa sed de conocimiento, es dejarse llevar de esa intuición, de esas ganas, de esa pasión de lograr cumplir sueños, pero a la vez esa misma sed de conocimiento positivo, ¿cierto? Porque no es un conocimiento por llenar tu información, sino por cumplir objetivos que inicialmente se van transformando en otros objetivos y van subiendo su octava a otro objetivo y así sucesivamente. Entonces, fue una forma como de entender, de respeto también a nuestros antepasados, que en diferentes tipos de condiciones lograron tener tanta información. Entonces, es darles un gran reconocimiento a esos sabedores de nuestro pasado. Y gracias a ellos es que se obtiene todo esto. No, Andrés, muy, muy impresionante tu trabajo. En serio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a compartirnos tu trabajo, que sabemos que ha sido un recorrido largo y suponemos que no ha sido nada fácil. Bueno, muchas gracias también a Actalon que nos vino acá a acompañar y también a todos los otros presentes durante la charla.
Muchas gracias, de verdad que esto es súper interesante. Sí,